Hay una broma que pregunta, ¿qué animal no tiene ni antepasados ni descendencia? Respuesta, los tratantes de personas. Hace muchos años llevé un caso sobre una red de trata, pero lo raro fue que el traficante acabó siendo también la víctima. Y el asesino era diabólicamente listo, con un método tan cruel que te erizaba la piel. Si hablamos de castigo, podría decirse que fue una venganza tan perfecta que hasta al más frío le dejaría buen sabor de boca. Al principio, aquello no era más que un conflicto médico. De hecho, quienes acudieron primero no fuimos nosotros, homicidios, sino los compañeros de seguridad ciudadana. El paciente se llamaba Manuel, vivía en una aldea dentro de nuestra jurisdicción, no tenía un trabajo estable y ese año acababa de cumplir 50. Ingresó por una supuesta intoxicación alimentaria. Todos pensamos que era una intoxicación normal, pero después de varios días de tratamiento no mejoraba. Al contrario, iba a peor. Sin alternativa, el hospital le hizo pruebas completas. El resultado dejó a la familia helada. No era una intoxicación alimentaria. Era un envenenamiento por paraquat. La casa se convirtió en un avispero. Juraban que jamás habían comprado paraquat, ese herbicida. El propio Manuel, tirando de memoria, aseguró que era imposible que lo hubiera tomado por error, así que descartamos la ingestión accidental. Luego el paciente empezó a enfrentarse a los médicos, a llamarlos inútiles y estafadores. Más tarde incluso insinuó que el hospital lo había envenenado. La tensión subió tanto que estuvieron a nada de llegar a las manos. La dirección, viendo el panorama, llamó a la policía. Al principio, Seguridad Ciudadana lo trató como una disputa médica de las de siempre e intentó calmar los ánimos. Pero cuanto más investigaban, más serio se ponía. Así que le tomaron declaración a Manuel y pidieron a la familia que volviera a casa para colaborar. Con el registro de todo lo que había comido y bebido ese día, revisaron cada detalle y acabaron centrando la atención en una botella de licor blanco. Para empezar, era un licor caro. Con la economía de la familia de Manuel, no tenía sentido que lo compraran para beberlo a menudo. Además, el resto de comida de ese día ya se había tirado, o la compartieron familiares sin que nadie enfermara. Mandaron la botella a analizar. 3 días después llegó el informe. El problema era evidente. Además del alcohol habitual, contenía un compuesto químico llamado metilbiologen. El metilbiologen también se conoce como dicloruro de paraquat. Se disuelve con facilidad en agua y también puede disolverse en alcohol. Es el componente principal del conocido herbicida paraquat. El paraquat es un herbicida muy eficaz, pero su toxicidad para el ser humano es brutal y prácticamente no hay antídoto, por eso se prohibió. Lo describen así: te da tiempo para arrepentirte, pero no te deja volver atrás. Con un sorbo pequeño ya tienes la muerte asegurada. No mueres de golpe, el cuerpo se va destruyendo poco a poco, hasta matarte con dolor. Lo peor es que casi no hay tratamiento. Seguridad Ciudadana concluyó que era un envenenamiento con intención de matar, así que nos pasaron el expediente y nuestro equipo asumió el caso oficialmente. La primera pista era, precisamente, esa botella. Tirando del hilo, descubrimos que el objetivo del asesino no era solo Manuel y que detrás se escondía una historia capaz de romperle el alma a cualquiera. Por Manuel supimos que la botella se la había regalado un viejo amigo del pueblo, Sergio. Sergio era vecino de allí, tenía 48 años, vivía solo y se ganaba la vida en el campo. Sin pensarlo, lo pusimos en lo alto de la lista de sospechosos y fuimos a por él. Pero, por desgracia, no era el asesino. En su casa también tenía una botella idéntica, solo que él no bebía, así que ni la había abierto y por eso se salvó. Como era lógico, le preguntamos de dónde había salido ese licor. Sergio dijo: un viejo conocido le pidió a Marcos que nos lo hiciera llegar, a Manuel y a mí. Marcos era otro campesino solitario del mismo pueblo, 55 años, sin familia cercana, igual que Sergio. Fuimos de inmediato a su casa, mientras mandábamos la botella a un segundo análisis. Pero nadie abrió. Los vecinos dijeron que no lo veían desde hacía días. Enseguida entendimos que algo no iba bien y decidimos echar la puerta abajo. Y sí, nada más entrar en el salón, el hedor era insoportable. Marcos no se había ido a ninguna parte.
Estaba tumbado en la cama del dormitorio, inmóvil, el cuerpo ya empezaba a descomponerse. El lugar apestaba y un líquido espeso, marrón oscuro, se deslizaba desde el borde del colchón hasta el suelo. Las moscas ya caminaban por encima de él. El forense, por la temperatura de esos días, calculó que llevaba muerto al menos 3 días. En la cocina quedaban algunos aperitivos a medio comer, al lado, otra botella idéntica a las anteriores, pero vacía. Según el forense, si te bebes una botella entera, te emborrachas seguro. Y en cuanto estás borracho, el veneno hace su trabajo, mueres en menos de 24 horas. Las arrugas de las sábanas mostraban que se debatió durante bastante tiempo antes de morir, incluso había surcos profundos de uñas en el cabecero. Murió con dolor y de la forma más miserable. Y quizá eso era exactamente lo que el asesino pretendía. De las 3 víctimas, solo Sergio seguía con vida. Tuvimos que volver con él para ver si podía darnos algo más. Antes, Sergio había dicho que Marcos le pasó el licor, insistiendo en que era un buen regalo de un viejo amigo. Entonces, ese viejo amigo se convertía en un sospechoso enorme. Le contamos el final espantoso de Marcos y que Manuel agonizaba en el hospital. Sergio se quedó blanco y lo soltó todo. Ese viejo contacto era una mujer llamada Clara, de algo más de 50, de otra zona. Era el enlace superior de los 3. Sí. Sergio lo confesó con claridad, décadas atrás, los 3 habían compartido un oficio, traficaban con niños. Era una red de trata. El reparto era simple, Sergio, Marcos y Manuel iban por zonas rurales. Secuestraban a los pequeños y se los entregaban a Clara. Ella los vendía en otra parte. El dinero lo repartía Clara, ella era la jefa. Aunque llevaban 10 años retirados, aquella atrocidad iba directa a por los 3, y Sergio no pudo evitar recordar su pasado negro. Dijo: si el licor lo envió Clara, quizá quiere quitarnos de en medio para tapar cabos y borrarlo de entonces. Pero, según nuestro criterio, ese motivo no terminaba de encajar. Si hubiera querido silenciarlos, lo lógico habría sido hacerlo hace 10 años, cuando se retiraron, no esperar hasta ahora. En cualquier caso, si encontrábamos a Clara, todo quedaría claro y también el móvil. Sin embargo, ella era de otra región, sin residencia fija en la zona, y localizarla era complicado. Mi compañero Álvaro y yo volvimos al hospital a ver a Manuel, al fin y al cabo, también era una víctima, y esperábamos sacarle alguna pista. Pero ya era tarde. Su estado se había agravado, estaba con respiración asistida y no podía hablar. Quizá era el más miserable de los 3. Como bebió poco, no murió rápido, se estaba apagando poco a poco, con dolor. Y aún así, pensar en lo que había hecho, traficar con niños, hacía difícil sentir compasión. El médico nos dijo que Manuel quería vivir, que su instinto de supervivencia era fuerte, pero el cuerpo ya no respondía. Tenía la boca llena de llagas, la garganta no le dejaba emitir voz, estaba consumido, incapaz de levantarse. Solo podía permanecer postrado. Sus pulmones ya mostraban signos de fibrosis, si se le quitaba el respirador, sería como enterrarlo vivo. El médico también nos adelantó lo que venía: incontinencia, la piel oscureciéndose, fiebre, una respiración débil, casi imperceptible. Pero durante todo ese proceso, su conciencia seguiría lúcida, sabría que su cuerpo se derrumbaba paso a paso. Sin poder hablar, aún podría llorar, quizá por arrepentimiento, quizá por puro dolor. Al final, cuando la fibrosis avanzara, no podría absorber suficiente oxígeno. Por mucho que intentara respirar hondo, se ahogaría igual. Moriría como un pez varado, por insuficiencia respiratoria. Un castigo brutal ante el que el médico solo podía rendirse, a lo sumo, una diálisis temporal, inútil, ni un santo podría salvarlo. Al salir del hospital, Álvaro dijo: el asesino puede que no sea Clara, de momento no la hemos encontrado. Le pregunté por qué pensaba eso. Álvaro respondió: una muerte así huele a venganza, y por ahora no hemos podido demostrar qué rencor habría entre Clara y esos 3. Solo un odio clavado en los huesos puede empujar a alguien a actuar con tanta crueldad. Al fin y al cabo, esos tratantes no merecen ni la hierba que crece sobre su tumba.
Y no se equivocaba, lo que vino después arrastró cosas aún más extrañas, incluso relacionadas con niños que aquella red había secuestrado y vendido años atrás. Como era de esperar, al final nunca encontramos a Clara, porque estaba muerta. Cuando la búsqueda se estancó, contactamos con la policía de su lugar de origen mediante su registro civil y nos informaron de que llevaba tiempo fallecida. Se había ahorcado hacía un mes. Aquello era demasiado raro. Según Sergio, Marcos dijo que en cuanto recibió la botella, la entregó de inmediato. Eso encajaba con la hora de muerte estimada por el forense. Es decir, Marcos recibió el licor el mismo día que murió, luego se lo pasó a Sergio, para que Sergio se lo diera a Manuel. Después de entregarlo, Marcos se bebió la botella entera y murió esa misma noche. Manuel solo dio unos sorbos y tuvo que ingresar en el hospital ese mismo día. Eso dejaba algo claro, la botella que Marcos recibió, aunque se dijera que venía de Clara, en realidad no pudo haber sido entregada por ella. Porque Clara ya había muerto antes. Deducimos que existía un intermediario, alguien clave y muy probablemente el verdadero asesino. Como todo ocurrió en el campo y no había cámaras, no teníamos forma de saber quién le entregó el licor a Marcos. La investigación se atascó. La única pieza que quedaba era Sergio, el único tratante que seguía vivo. Pero estaba tan aterrorizado que no aportaba nada útil. Álvaro y yo analizamos el caso sin parar y sacamos algunas hipótesis. Si era venganza, el asesino podría ser uno de los niños secuestrados. Pero que un niño regresara a vengarse ya de adulto era poco probable. Cuando los raptaban, casi todos eran muy pequeños, menores de 5, demasiado pequeños para recordar caras. Así que quedaba otra posibilidad, familiares de los niños secuestrados. Demasiadas familias se habían roto tras perder a un hijo. Padres y madres se pasan la vida buscándolos. Si llegaban a saber quién se llevó a su niño y esos culpables seguían viviendo tranquilos, ¿cómo no iban a querer vengarse? Decidimos seguir esa línea y volvimos a hablar con Sergio, ya sin paños calientes. Llevaba 2 días escondido en el cuartel, inquieto, asustado, incapaz de estarse quieto. Estaba realmente al borde del colapso. No nos caía bien, pero si fuera había alguien que quería matarlo, ni por humanidad podíamos echarlo. En cuanto a sus crímenes de trata, había pasado demasiado tiempo. Faltaban pruebas claras y quizá no alcanzara para procesarlo. Además, retenerlo nos convenía para la investigación, pero él no era fiable. Ya le habíamos pedido que enumerara a las familias y a los niños perjudicados, y no recordaba nada. Tal vez por los años, más probable aún, porque jamás les importó. No les importó a qué familia destrozaron, ni quién era cada niño. Para ellos, los niños eran mercancía, una remesa tras otra. El pasado pasó y ya, ni una pizca de remordimiento. Al final, tuvimos que hablarle claro. Le dije que si seguía ocultando cosas, estaba muerto. Ya no era solo lo de Manuel y Marcos, incluso su jefa, Clara, había muerto. ¿Todavía no lo entendía? Solo quedaba él. No podríamos protegerlo toda la vida. Que recordara algo, cualquier cosa sospechosa. La noticia de la muerte de Clara debió dejarlo mareado. Se quedó en silencio. Mucho rato después, habló despacio. Si Clara había sufrido algo, significaba que desde ella habían llegado hasta nosotros. Y entonces lo recordó, 1 año atrás había ocurrido algo muy raro. Álvaro y yo nos sentamos de inmediato, listos para tomar nota. Ocurrió hacía 1 año. Clara volvió de repente al pueblo e invitó a los 3 a comer. Al principio, todos pensaron que era un simple reencuentro. Pero en la comida, Clara preguntó por alguien. Un hombre del pueblo llamado Javier. Era un tipo sufrido, huérfano desde pequeño, separado de sus hermanos, sin nadie. Vagó durante años. Unos 30 años antes llegó a aquella aldea, trabajó duro, echó raíces, levantó una casa de adobe, se casó y tuvo un hijo, Lucas. Pero la felicidad duró poco, su esposa murió de una enfermedad repentina, y él se quedó solo con el niño. Y la desgracia no lo soltó. 18 años atrás, Lucas desapareció de golpe con 9 años. Era una época en que el tráfico de niños estaba desatado. Javier estaba convencido de que lo habían secuestrado.
No escuchó a nadie, se lanzó solo a buscarlo, y se fue para no volver. Desde entonces, ni una noticia. Esta vez, Clara los buscó porque Javier había dado con ella. Tras más de una década buscando a su hijo, de pronto encontró el rastro que lo llevaba a Clara, y eso la dejó aterrada. Pero, por suerte, Clara aseguró que jamás había vendido a Lucas, así que intentó desviar la conversación. Aún así, sentía que algo no cuadraba, y por eso quiso confirmar con los tres si aquel niño había sido cosa de ellos. Los tres lo negaron, y dijeron que siempre entregaban a los niños únicamente a Clara, que jamás secuestraban en su propio pueblo para vender fuera. El conejo no come hierba junto a su madriguera, no serían tan idiotas. Clara les creyó y no le dio más vueltas. Pero medio mes después, ella murió. Era evidente que había algo turbio. Sergio no lo mencionó antes porque creyó que el asesino solo iba a por ellos, pero al enterarse de que Clara también había muerto, le vino todo a la cabeza. Entonces Javier se volvía el sospechoso principal. Clara, como primera víctima, era una pista clave. Podía deducirse que, tras más de 10 años buscando a su hijo, Javier había llegado al hilo que lo llevaba a Clara. Clara no lo admitió, y él la mató maquillándolo como suicidio. Porque aún le quedaba un objetivo, los 3 tratantes restantes. Y era muy posible que la información sobre ellos hubiese salido de Clara. Tras ese interrogatorio, Javier pudo haberse desbordado, la sed de venganza al máximo. Una vida entera buscando sin encontrar, mientras aquellos 3 miserables vivían tranquilos en el pueblo. Si yo fuera él, tampoco habría podido tragarlo. Yo también habría querido ajustar cuentas con mis propias manos, aunque ellos lo negaran todo. Porque los tratantes estaban en el pueblo y su hijo había desaparecido allí, cualquiera sospecharía de ellos. Solo que quizá Javier había matado a la gente equivocada. Que aquellos 3 merecieran morir era otra historia, pero el blanco de su venganza podía estar equivocado. Decidimos, al unísono, encontrar a Javier como fuera. Pero llevaba más de 10 años desaparecido, no era fácil. Se nos ocurrió una estrategia, usar a Sergio. Le dijimos que no se preocupara, que no pasaría nada, lo vigilaríamos y protegeríamos las 24 horas. La comida y la bebida corrían por nuestra cuenta. Mientras no se escapara, estaría completamente seguro. Álvaro se dio golpes en el pecho asegurándoselo, y Sergio abrió los ojos como platos, incapaz de creerlo. Sí, planeábamos llevarlo de vuelta a su casa y esperar a ver si Javier aparecía. La verdad es que, normalmente, nunca pondríamos a un civil en una situación peligrosa. Pero esta vez se lo explicamos bien. La policía ya estaba implicada. Sergio llevaba días protegido. Teníamos razones para pensar que el peligro había desaparecido. Ningún criminal sería tan idiota como para actuar bajo la nariz de la policía. Así que el asesino tampoco tenía motivo para quedarse allí. Todo parecía lógico y legal. Más allá de la ley, lo que nos hizo decidirnos fue nuestra lectura del corazón humano. Un padre que busca a su hijo más de 10 años sin rendirse, cuánta voluntad y cuánta rabia acumula. Si de verdad era Javier, no iba a renunciar a la venganza. Aunque la policía estuviera en el caso, por deber profesional teníamos que proteger a Sergio, por monstruoso que fuese su pasado. Así que lo vigilábamos en secreto, con cuidado extremo. Sinceramente, si Sergio hubiera obedecido, no habría pasado nada. Pero no lo hizo. El primer día, vivió con normalidad. El segundo también. Pero esa noche, la luz de su habitación quedó encendida hasta el amanecer. A la mañana del tercer día, cuando un compañero fue a entregarle el desayuno, descubrió que Sergio había desaparecido. La luz seguía encendida como la noche anterior. Registramos la habitación y vimos que los barrotes de la ventana estaban cortados. No había señales de pelea, y además el corte se había hecho desde dentro. Eso demostraba que Sergio había cortado los barrotes él mismo para escapar. ¿Por qué? No lo entendíamos. Si sabes que te acecha un peligro, lo peor es irte por tu cuenta. Aunque saliera por la puerta, al menos lo veríamos y podríamos seguir protegiéndolo. Pero que cortara en secreto la reja y escapara por atrás, jamás lo imaginamos. Y ese giro volvió la investigación aún más difícil.
Por suerte, la tierra detrás de la ventana estaba húmeda. Las huellas de Sergio se veían con claridad. Pero además de sus pisadas, encontramos otras: zapatilla deportiva, talla 42, pisadas revueltas. El análisis sugería que esa persona se quedó un rato frente a la ventana y luego se marchó. Eso significaba que la noche anterior alguien había estado allí, de pie, frente a la ventana de Sergio. Y eso tenía que estar relacionado con su huida. ¿Sería Javier? Poco probable. Si fuese él, Sergio no sería tan tonto como para seguirlo, y menos aún evadir a la policía para salir con él. Entonces, ¿quién? Esa persona tenía que tener un motivo convincente para que Sergio se atreviera a evitarnos. Podía haber amenazas. Pero en ese momento no teníamos más pistas, solo podíamos seguir las huellas. Y al salir de la zona húmeda hacia la ladera detrás de la casa, todo rastro desapareció. Podía deducirse que tanto Sergio como el otro dieron la vuelta por detrás del monte para no ser vistos. No teníamos gente suficiente para un rastreo completo. Justo cuando tanteábamos en la oscuridad, pasó lo inesperado. Al segundo día de la desaparición de Sergio, Javier apareció, y lo hizo de una manera que no esperábamos. Javier se entregó. Era un hombre curtido, con el rostro marcado por el viento y el hambre, la frente arrugada en capas, pero con los ojos aún encendidos. Apenas pasaba de los 40, y aún así parecía un anciano cercano a los 60. Se notaba cuánto había sufrido durante tantos años. En la sala de interrogatorios no dio rodeos, confesó directamente. Vengo a entregarme. Yo maté a Manuel, a Marcos y a Sergio. Lo hice para vengar a mi hijo. Álvaro soltó, sin pensarlo. Javier, ¿te das cuenta? Puede que hayas matado a la gente equivocada. Sí, eran tratantes, y sí, merecían morir, pero quizá no fueron quienes se llevaron a tu hijo. A lo mejor tu hijo sigue vivo en algún sitio, viviendo bien. Javier sonrió con frialdad y contestó con otra pregunta. ¿Todos los policías sois iguales? No sabéis nada y habláis como si lo tuvierais claro. ¿Qué demonios sabéis vosotros? ¿Sabéis dónde está mi hijo? ¿Cuándo desapareció, lo encontrasteis? Nos dejó sin palabras. No era nuestro caso original, pero sabíamos que en aquella época la prevención y persecución de la trata tenía enormes limitaciones. Esa era, justamente, una de las razones por las que el tráfico de niños se había disparado entonces. Yo dije con calma. Si hay algo que todavía no sepamos, dínoslo. Llevo más de 10 años buscando a mi hijo, dijo aquel padre, claro, palabra por palabra, con una emoción dura. Con que exista una mínima posibilidad de que siga vivo, aunque sea una chispa, lo buscaré hasta morirme. Álvaro y yo nos miramos, desconcertados. Aquello implicaba que él ya había confirmado que su hijo, Lucas, estaba muerto. Está muerto, añadió Javier, helado. Los tres se pusieron de acuerdo y lo mataron. Y entonces, nos quedamos todavía más desconcertados. Después, Javier pidió recuperar su móvil antes de entrar en la sala de interrogatorios. Ya había entregado todas sus cosas. Yo sabía que en ese teléfono había algo que quería enseñarnos. Fui al momento a por el móvil y se lo llevé. Lo desbloqueó y eligió un vídeo. En cuanto lo puso, vimos un rostro conocido, Sergio. Aquello tenía que ser lo que pasó después de que escapara la noche anterior. Por lo que se veía en el vídeo y por la declaración de Javier, a Sergio lo sacaron de allí con una simple nota. Decía, la policía quiere hacerte daño. No te fíes de ellos. Ven cuanto antes a la cabaña para esconderte. Era evidente que Sergio no confiaba en nosotros, por eso se salió a propósito de nuestra vigilancia y dio un rodeo por detrás del monte hasta esa cabaña. Estaba en la ladera este del pueblo, una casucha de madera, sencilla, que habían levantado tras retirarse, para cazar y pasar el rato. El vídeo que enseñó Javier estaba grabado allí. Sergio aparecía atado a una silla, con la cara desencajada, llorando y suplicando que le perdonaran la vida. Pero a Javier le dio igual, solo le exigía que lo soltara todo sobre Lucas. La verdad era que, 18 años atrás, Lucas había muerto. Aquel día era por la tarde. Manuel, Marcos y Sergio acababan de contactar con Clara.
Necesitaban un primer trabajo para demostrar que valían. Lucas, que entonces tenía 9 años, apareció por casualidad merodeando cerca de la casa de Manuel. Era una zona aislada, a kilómetros a la redonda no había ni un alma. Nadie supo por qué el niño estaba allí, pero los tres se pusieron de acuerdo al instante. Era una oportunidad caída del cielo. No se lo pensaron y actuaron, pero subestimaron lo mucho que podía resistirse un niño de 9 años. Creyeron que bastaba con sujetarlo, y no, Lucas se defendió con una ferocidad desesperada. 3 hombres hechos y derechos no conseguían controlarlo. ¿Y entonces? Empezaron a pegarle. Lo arrastraron hacia un bosque de bambú, tirando de él mientras lo apaleaban con brutalidad. Aún así, Lucas seguía forcejeando, gritando, pidiendo ayuda. Cuanto más se resistía, más se desquiciaban ellos, furiosos, fuera de sí, y en esa rabia lo mataron a golpes. Solo cuando el niño dejó de respirar comprendieron la gravedad. Lo único que podían hacer era deshacerse del cuerpo en secreto, lo enterraron en el bosque de bambú. Después, los tres lo hablaron con frialdad, aquel asunto debía quedar enterrado para siempre. Ni siquiera Clara podía saberlo, o el negocio se acabaría. Así que Clara no supo nada sobre la muerte de Lucas, no participó en nada. Y por esa misma razón impusieron una regla no escrita. A partir de entonces solo secuestrarían niños menores de 5 años, para evitar una resistencia tan fuerte. Esa fue la verdad tras la desaparición de Lucas. Puede decirse que lo que Sergio y los suyos le hicieron a Javier fue monstruoso, no solo le arrebataron a su hijo, también lo obligaron a aferrarse a una esperanza durante 18 años, buscando en la desesperación. Cuando Javier supo la verdad, su corazón debió retorcerse y romperse sin remedio. Cualquiera, en su lugar, quizá ya no habría encontrado motivos para seguir viviendo. Tal vez la única fe que lo sostuvo hasta hoy fue acabar con todos esos tratantes, y lo consiguió. En la parte final del vídeo, Sergio era torturado con una crueldad inhumana. Javier no lo mató al instante, usó herramientas rudimentarias para hacerlo sufrir poco a poco. Alicates, uñas, anzuelos que se clavaban y desgarraban, y cuanto más se revolvía, más dolía. Un pesado rodillo de madera capaz de machacar manos y piernas. Y una hoz, reservada para el final, porque dejaba heridas demasiado evidentes, sangre al momento. Después de aquello, Sergio murió muy rápido. Javier dijo que el cuerpo seguía en la cabaña, pero que por allí había perros y gatos callejeros, que fuéramos cuanto antes a recogerlo o no quedaría ni entero. Mandamos agentes de inmediato. Y sí, la escena era espantosa, casi imposible de mirar. El cadáver de Sergio ya no estaba completo, los animales habían roído una parte. Con la confesión de Javier y el hallazgo del cuerpo, parecía que el caso se cerraba. Pero no. Aún no había terminado. Quedaba una continuación y era aún más desgarradora. Al ordenar el expediente, detectamos demasiadas cosas raras. Primero, lo de la nota, lo de la policía quiere hacerte daño, y que Sergio se fuera solo a la cabaña. Tenía puntos sospechosos. Nosotros conocíamos bien su carácter, era cobarde, quería quedarse en comisaría para estar protegido, lo cual significaba que, en algún nivel, sí confiaba en la policía. Que por una simple nota se jugara la vida y se marchara, nos parecía poco creíble. Segundo, el licor envenenado. Si lo hubiera entregado Javier, aunque usara el nombre de Clara para que lo pasaran de mano en mano, a Marcos le habría costado creérselo. Porque un padre destrozado por la vida, por mucho que el tiempo lo golpee, no cambia tanto, algo se reconoce. Y además, Marcos era uno de los asesinos de su hijo. ¿Cómo iba a olvidar la cara del padre de aquel niño? Javier explicó que había ocultado su apariencia. Y precisamente eso nos dejó aún más convencidos de que había algo oscuro detrás. Porque dime, si alguien no da la cara y te trae algo para comer, ¿te lo comerías? ¿Beberías un licor que te entrega un desconocido así? Lo que terminó de confirmarnos todo fue otra parte de su declaración. Javier dijo que había comprado paraquat, lo mezcló con licor blanco y lo selló de nuevo. Sonaba lógico, pero no lo era. Porque el veneno hallado en el licor no era paraquat de herbicida, sino paraquat en forma pura, un reactivo químico.
El paraquat de los herbicidas es incoloro e inodoro, pero para evitar ingestas accidentales, los productos comerciales suelen llevar aditivos con un hedor repugnante, parecido al de la orina. Así que si mezclas herbicida con licor, el olor y el sabor serían insoportables, nadie podría beberlo. Sin embargo, el licor de este caso no tenía ningún olor extraño. Eso demostraba que no lo había preparado Javier. Es más, ni siquiera conocía el paraquat común. Además, al revisar pruebas, vimos otro detalle: Javier calzaba un 40. Pero la noche en que Sergio escapó, en el barro húmedo detrás de la ventana apareció una huella de talla 42. Todas las pruebas señalaban lo mismo: además de Javier, había otro culpable. Ese otro tenía una inteligencia altísima, si no, jamás habría conseguido paraquat en forma química, porque eso no se vende en el mercado normal. Y esa persona, claramente, conocía a los tratantes, si no, no habría podido sacar a Sergio de nuestra vigilancia con tanta facilidad. También debía estar vengando a Lucas. Si no, Javier no se habría entregado con tanta prisa. Quería cargar con toda la culpa y proteger al otro asesino. La venganza estaba hecha y él ya no tenía voluntad de seguir viviendo. Entonces, ¿quién era esa persona? Si no hubiera ocurrido una casualidad, quizá jamás habríamos descubierto al segundo culpable. Y su identidad nos dejó helados. En los días posteriores a la entrega de Javier, la investigación casi se paralizó. Incluso bromeamos con amargura: bueno, que sea un solo culpable ya está bien. Después llegó la noticia de la muerte de Manuel. Se debatió días en la cama del hospital y al final murió. Murió con un dolor insoportable, consciente hasta el final, pero con los pulmones completamente fibrosados, incapaz de respirar. Me designaron para asistir al funeral, sobre todo para entregar una ayuda humanitaria oficial. Y, por pura coincidencia, el otro culpable también estaba allí. En el campo, los funerales suelen montarse con una carpa frente a la casa, y el cuerpo se coloca en el salón principal, con el patio abierto. Eso significaba que la ceremonia se hacía en la propia casa de Manuel. Al principio había un chiste, que los tratantes no tienen antepasados ni descendencia. Era una maldición bonita, un deseo de la gente para esos monstruos. Pero la realidad no fue tan perfecta. Manuel sí tenía descendencia. Tenía un hijo y una hija. El hijo tenía 25, pero la hija solo 7. Una diferencia demasiado grande. El hijo se llamaba Daniel. Ya se había graduado y trabajaba fuera. Durante el funeral, Daniel estaba arrodillado junto al féretro de su padre, vestido de luto, dando las gracias a los familiares que venían a despedirse. Me fijé en él por 2 motivos: sus zapatos eran talla 42 y en su cara no había un dolor real, era como si estuviera forzando el ceño y el llanto. Cuando el funeral terminó por la tarde, me acerqué a Daniel mientras despedía a la gente en la puerta. Aprovechando que no había nadie cerca, le di el pésame y empecé a hablar. En cuanto supo que yo era policía y que el caso seguía abierto, se quedó un instante rígido y preguntó: ¿pero el caso no está resuelto? El padre de Lucas es el culpable, ¿no? Le dije. Aún queda otro culpable. Sus ojos se llenaron de pánico, pero se recompuso enseguida. Aún así, no dijo nada más. Señalé el zapatero junto a la entrada. Tienes un par de zapatos. Son los que llevabas esa noche cuando dejaste la nota para Sergio. Era de noche, quizá no te fijaste, pero el suelo allí estaba húmedo y la huella quedó perfecta. Seguro que aún no los has tirado. Si los llevamos a peritaje, va a encajar al 100%. En realidad, era solo una apuesta. Y sin embargo, Daniel suspiró y dijo con calma: está bien. Iré contigo. Lo contaré todo. Era él. Jamás imaginé que el otro culpable sería el hijo de uno de los tratantes. Entre la sorpresa y el golpe, mi cabeza era un torbellino. Y de pronto entendí por qué Sergio cayó tan fácil y fue a la cabaña a refugiarse. Porque quien le llevó el mensaje era el hijo de un compañero. Sergio, claro, confiaría. Y siendo hijo de Manuel, era lógico que Daniel supiera de aquella cabaña de caza. Pero entonces, ¿qué podía llevar a un hijo a actuar con tanta crueldad contra su propio padre?
Daniel miró hacia el salón, donde estaban su madre y su hermana pequeña, y susurró: «Vámonos». De camino a la brigada, no se resistió. Con una serenidad inquietante, confesó por qué lo hizo. Su padre maltrataba a la familia. El mes pasado casi mata a golpes a su madre. La raíz era aún más miserable, la culpaba por no darle otro hijo varón. En otras palabras, su madre había soportado violencia casi 30 años. Solo los primeros años tras su nacimiento fueron un poco menos terribles, porque él sí era hijo. Ahora que él trabajaba, planeaba sacar a su madre y a su hermana de allí, pero el hombre lo descubrió y se volvió loco. Molió a golpes a su madre, y ni siquiera perdonó a la niña. No había otra salida, solo si él desaparecía, su madre y su hermana podrían vivir en paz. Entonces recordé la diferencia de edad, 25 y 7 no era un intervalo normal. Eso significaba que, durante años, quizás su madre fue obligada a abortar una y otra vez. Pregunté, y él soltó una sonrisa torcida, palabra por palabra. Es peor de lo que imaginas. En el campo no teníamos ecografías para saber el sexo. Los médicos también estaban vigilados. Si mi madre se quedaba embarazada, no había opción, tenía que parir. Sí, nacía niña, y mi padre la vendía, o se la daba a alguien, o la tiraba. Lo dijo como si hablara del clima, y a mí se me erizó la piel. En mi memoria, al menos 5 hermanas desaparecieron. Todas recién nacidas. Y después, nunca más. La que ahora está viva fue porque yo ya era mayor, ya estaba en la universidad. Le dije, si vuelve a desaparecer, no regreso jamás en mi vida. Su calma estaba muy por encima de lo que un joven podría fingir. Tal vez no era teatro, era el resultado de años y años de presión dentro de una casa violenta. Y, por un instante, me descubrí sintiendo algo parecido a comprensión. Un padre así, quizá es mejor no tenerlo. Pero quedaba otra duda. ¿Cuándo supo Daniel que su padre había sido tratante? ¿Y cómo logró ponerse de acuerdo con Javier? Su respuesta me dejó otra vez clavado. Detrás había una historia aún más dolorosa. 18 años atrás, Daniel tenía 7 años, era introvertido, solitario, lleno de rabia muda. Y ese año presenció algo espantoso. Tras el parto de su madre, nació una niña. Daniel recordaba perfectamente el día, un sol limpio, tibio, de primavera. La luz del mediodía caía en el patio, cielo azul y nubes blancas, todo parecía vivo. Su madre daba a luz en casa. Él estaba contento, nervioso, sí, pero sobre todo ilusionado. Entonces salió su abuela, que aún vivía, murmurando algo sobre otra niña. Daniel pensó que por fin tendría una hermanita. Pero luego vio a su padre cargar al bebé y salir al patio con un barreño grande lleno de agua. Metió a la recién nacida dentro. Al principio, Daniel creyó que la estaba bañando. Pero no. Vio con sus propios ojos cómo hundía a la niña bajo el agua. El bebé se agitó por instinto, sus bracitos diminutos chapoteaban con debilidad. El agua cubrió su cuerpo enseguida. La niña quedó sumergida por completo. La imagen era horrorosa. Seguía agitándose con desesperación, el barreño se sacudía con violencia. Daniel, escondido a lo lejos, se quedó petrificado. Solo cuando el agua se calmó, su padre levantó a la bebé y se marchó deprisa. En ese momento, Daniel entendió que ya no tenía hermana. Y quizá jamás la tendría. Aquel verano, Daniel vagaba solo y acabó llegando a un pequeño río desierto. Miró la superficie quieta, y en su cabeza solo estaba la imagen de la niña hundida en el barreño. No sabía por qué, pero se quedó vacío, sin pensamiento. Se lanzó al agua. No sabía nadar. El río era lo bastante profundo como para tragarse a un niño de 7 años. Tragó agua, 1, 2 veces, y el pánico le explotó en la cabeza. Empezó a agitarse y a gritar. Por suerte, apareció un chico algo mayor. No dudó y se tiró al río. Daniel sabía que era peligroso, cuando alguien entra en pánico, se aferra a lo que sea, incluso arrastrando a su salvador. Pero el chico nadó igual, decidido, y lo sacó con todas sus fuerzas.
Ya en la orilla, Daniel vomitó una gran cantidad de agua, tosió sin parar, y al final quedó tendido en el césped, exhausto. Entrecerró los ojos, sintiendo el sol, el aire y el hecho de seguir vivo. El chico mayor se peleó con él, lo insultó, lo llamó idiota, que no sabía nadar y aún así se tiró, que casi se mata. Él no sabía que Daniel, en realidad, quería morir. Descansaron un rato. Daniel pudo ponerse de pie, aunque tambaleándose, con el cuerpo dolorido por el agua tragada. El chico mayor le propuso llevarlo a casa. Daniel quiso negarse, pero las palabras del otro lo dejaron desconcertado. No hagas tonterías. Eres pequeño. Yo de crío también estaba triste todo el tiempo. Escúchame, seguro que yo lo pasé peor que tú. Porque yo nací y mi madre murió. Pero mírame, aquí sigo, ¿no? Daniel levantó la cabeza. La luz del sol caía sobre el rostro de aquel chico. Era un niño, solo le sacaba media cabeza, pero hablaba como un adulto. Y entonces Daniel lo entendió, él sabía que yo me tiré al río para morir. Te llevo a casa. Y la próxima vez yo te enseño a nadar. ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Lucas. Al oír eso, sentí el cuero cabelludo entumecido, un frío recorriéndome la espalda. Era posible. Lo murmuré sin darme cuenta. Quise decir algo más, pero la garganta se me cerró y no salió una palabra. Recordé otra cosa, en la confesión de Sergio, también decían que nunca supieron por qué Lucas apareció en aquel lugar remoto ese día. ¿Y si era por? Y lo que dijo Daniel después confirmó mi sospecha. Él me llevó a casa, y entonces mi padre y sus amigos lo arrastraron al bosque de bambú y lo mataron a golpes. Cuando terminó esa frase, las lágrimas le cayeron en silencio. Sentí como si me golpearan con algo pesado, un golpe brutal. Esa era la verdad. Y qué verdad más cruel, Lucas apareció allí por una razón así. Si no hubiera sido lo bastante bueno como para insistir en llevar a Daniel de vuelta, quizá no habría muerto. Daniel estaba destrozado, porque dijo que si aquel día el que hubiera muerto hubiese sido él, Lucas no habría tenido que morir. Al regresar a la brigada, informé especialmente al capitán Ruiz de que Daniel se había entregado voluntariamente. Y de que Daniel solo participó en mezclar el licor envenenado, hacer llegar la botella y sacar a Sergio de la protección. De verdad era muy inteligente, la entrega del licor fue impecable. Él mismo fue una vez, habló delante de Marcos diciendo que Clara quería enviar un regalo para bajar la guardia, y después contrató a un desconocido para que hiciera la entrega final. La muerte de Clara quedó determinada como suicidio, no hacía falta investigar más. Además, Javier llevaba tiempo asumiendo toda la culpa. Incluso cuando supo que Daniel había sido detenido, se quebró llorando y dijo una y otra vez que él obligó a Daniel a participar en los asesinatos. Por eso, la condena de Daniel no sería especialmente dura. Después, nos costó muchísimo encontrar los restos de Lucas en aquel bosque de bambú. Lo terrible fue que, incluso en los huesos, aún se podían peritar señales de maltrato antes de morir, múltiples fracturas graves, la lesión mortal en la nuca, el cráneo destrozado. Era evidente hasta qué punto actuaron con saña. También me tomé el tiempo de ir a la orilla del río donde, años atrás, se encontraron esos dos niños. El sol estaba hermoso, cegador. Aquel lugar fue la bifurcación del destino de dos vidas. Casi pude verlos, dos adolescentes empapados descansando en la hierba. En mi mente, los vi hacerse amigos, vi a uno enseñarle al otro a nadar. Vi también que, ya adultos, ambos vivían bien, pero regresaban allí para recordar el pasado. Y, en un parpadeo, todo se desvaneció. Después de presenciar aquello, la mente de Daniel se volvió brumosa. No tenía amigos, nadie con quien hablar. Solo pudo tragárselo. Pero un corazón tan pequeño no puede cargar con tanto dolor. Y por eso llegó aquel verano. Daniel vagó solo, hasta que terminó en un río solitario. Miró el agua quieta, y en su cabeza solo estaba su hermana hundiéndose en el barreño. Sin saber por qué, se vació por completo. Sin pensar nada más, se lanzó. Pero Daniel no sabía nadar. El agua era lo bastante profunda para tragarse a un niño de 7 años.
Tragó agua y el miedo lo invadió. Empezó a patalear y a gritar en pánico. Por suerte, apareció un chico mayor y se tiró sin dudar. Daniel sabía que era peligrosísimo. En el pánico, uno se aferra a lo que sea, incluso hundiendo al otro. Aún así, el chico nadó hacia él con decisión y lo sacó a la orilla con todas sus fuerzas. Una vez salvado, Daniel vomitó un montón de agua del río, tosió sin parar, y al final quedó aplastado sobre el césped de la ribera, sin fuerzas. Entrecerró los ojos, sintiendo el sol, el aire y la sensación de estar vivo. Gracias por escuchar la historia. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.